Durante más de 1000 años, un arma imperó en los campos de batalla de Japón. Un arma tan temible que puede partir a un hombre por la mitad. Y que sin embargo dio lugar a una forma de arte y a un modo de vida espiritual totalmente nuevos. Una espada con una estructura tan perfecta en materia tecnológica y con una factura tan hermosa, que generó un credo aristocrático para los guerreros. En ningún otro lugar del planeta existe una espada a la que se haya considerado dotada de espíritu propio. Para mí, la espada japonesa es la mejor del mundo. Tiene todo lo que se le supone a un arma perfecta. Observando el trabajo que se realiza en las fundiciones y las escuelas de lucha, y preguntando a quienes la fabrican, hemos desvelado los enigmas de la llamada espada perfecta. En su interior se oculta la ciencia de secretos seculares, que le confieren su formidable fuerza y hacen su hoja tan aterradoramente afilada. Este es un retrato sin restricciones de uno de los objetos más simbólicos que ha creado jamás el hombre. Así se forjó la leyenda, que es la espada samurái. La espada del samurái. El nacimiento de la espada samurái data de antes del siglo X, época en la que guerreros japoneses de élite servían a los señores feudales de la guerra. Aquellos hombres llamados samuráis, que significa los que sirven, fueron acumulando poder y prestigio. Solo unos cuantos, seleccionados de entre la aristocracia, alcanzaban esa posición. Para los elegidos, significaba una vida de entrenamiento y disciplina que les apartaba del resto de la sociedad. Ser samurái se consideraba un honor, un orgullo. Aquella gente tenía la sensación de pertenecer a una élite formada por los mejores, porque solo los mejores eran elegidos. Para historiadores como el Dr. Stephen Turnbull, fue la espada samurái principalmente la que originó la leyenda. Al parecer, aquella arma era lo bastante sólida como para partir un cuerpo en dos, pero también tan precisa que podía cortar un solo cabello humano. Estaba además diseñada para asajar nada más salir de su vaina, por lo que inspiró una forma de combate totalmente nueva. Para muchos la katana, una espada que se desarrolló en el siglo XVI, posee la combinación perfecta de equilibrio y belleza artística a la que se suma una afiladísima hoja. Oculto en Shimane, al suroeste de Japón, hay un lugar donde aún se produce el metal con el que se fabrican las verdaderas katanas. Esta zona, que recibe el nombre de Hogar de los Dioses, posee minas de minerales muy particulares, decisivas para la forja de un tipo de acero único. El nacimiento de cada katana se produce en un crisol de fuego al fondo de un horno de hierro. Este particular horno de fundición tradicional, que recibe el nombre de tatara, es el último de Japón. Los secretos de este arte ancestral fascinan a los metalúrgicos modernos como David Stalry. El horno de fundición tradicional japonés se conoce por el nombre de tatara. Mide aproximadamente 3 metros de largo por 1 de ancho y entre 1 y 2 de alto, y en uno de sus laterales hay una hilera de tubos de ventilación. Ihara Akira es uno de los últimos maestros de tatara que quedan en el mundo. Puede pasar 3 días y 3 noches sin dormir observando cómo trabaja el fuego, la oscura materia con la que se fabricarán las espadas más afiladas del mundo. Comparada con el mineral de hierro, la arena de hierro que se encuentra en este lugar es increíblemente refinada. Contiene menos impurezas como fósforo y azufre que debilitan el hierro y el acero. La magia comienza cuando el carbono del carbón se mezcla con la arena de hierro para formar una variedad de acero única en el mundo. Los japoneses llaman a este acero en bruto tamahagane.
En una hora la arena de hierro cae al fondo, a lo que llamamos lecho de fuego. Observando el color de la materia que hay sobre el lecho de fuego, podemos saber si se ha convertido en tamahagane o no. Este acero en bruto nunca llega a fundirse del todo. En parte por eso conserva determinadas propiedades químicas y físicas esenciales para la katana. Para empezar, desde el punto de vista atómico, se conserva una pequeña cantidad de carbono. La suficiente para conferirle a la legendaria espada su primera cualidad imprescindible. Gracias al carbono, el arma posee la capacidad inherente de absorber hasta los impactos más brutales a la hora de desviar un ataque. Pero una buena espada tiene que ser algo más que flexible. El metalúrgico David Starley es un experto que trabaja en el Museo Royal Armouries en el Reino Unido. Este hierro es bastante puro y, como ven, muy dúctil. Si lo doblamos, no recupera su forma anterior. Es además relativamente duro. No se hace pedazos, pero tampoco se mantiene afilado demasiado tiempo. Así pues, también se dota la katana de un filo externo de acero puro con un nivel mínimo de imperfecciones como el azufre. El resultado es una hoja tremendamente afilada. La combinación única de hierro y carbono de la katana le brinda dureza y flexibilidad. Y en manos de un samurái experto, un poder que parece trascender su tamaño y su peso. Los fabricantes de espadas nipones perfeccionaron este arte hace cientos de años. Calentándolos a más de 1000 grados centígrados, el duro acero y el blando hierro se mezclan para dar lugar a una hoja bimetálica. Esto es muy interesante. Aquí tenemos la hoja de una sierra de arco marcada como bimetálica con las mismas características que encontraríamos en la hoja de una espada japonesa con 1000 años de antigüedad. Al término del segundo día, el horno ya ha devorado 2/3 de las 26 toneladas de carbón y arena de hierro. El horno es como un ser humano que se alimenta de hierro y carbón. Tenemos que proporcionarle el sustento que necesita para que pueda producir un buen tamahagane. Para ser un hombre con más de 70 años, Kihara conserva una increíble pasión por un trabajo sumamente duro. Poco a poco el hierro caliente acaba con las paredes del horno. Debajo, a 3 metros de profundidad, hay una cámara. Cualquier tipo de humedad procedente del suelo descendería la temperatura arruinando el precioso acero y tendrían que iniciar de nuevo todo el proceso. Capas y capas de cenizas y carbón elevan el horno sobre el suelo y 2 canales de ventilación lo flanquean. A temperaturas de más de 1000 grados centígrados, las impurezas caen al fondo de la cámara separándose del acero puro. El maestro Kihara carece de herramientas modernas para controlar el proceso, por lo que seguía escuchando el ruido del fuego. Su pequeño santuario está dedicado a una divinidad sagrada que los fundidores creen que les protege. Tras pasar 36 horas alimentando el voraz fuego, todos están agotados. En juego hay más que este nuevo montón de acero. A su manera, estos hombres trabajan para evitar que una cultura ancestral se extinga. La mañana del cuarto día, el maestro Kihara decide que ha llegado el momento de tirar el horno. He visto la parte central y tiene buen aspecto, lo cual es un alivio. Estoy satisfecho. Pero aún no pueden permitirse bajar la guardia. Hasta que no extraigan el acero, no hay forma de saber si tiene la calidad requerida para fabricar espadas samurái, o si solo sirve para hacer cuchillos y tenedores. Diez hombres han trabajado en esto durante 3 días seguidos con sus noches.
Pero ¿habrá forjado la reacción química entre hierro y carbono del interior del horno un acero lo suficientemente bueno para fabricar una de las mejores espadas del mundo? Se viven entonces momentos de gran tensión. Al caer, las paredes del horno dejan atrás una abrasadora masa que parece lava fundida. Fueron necesarias unas 26 toneladas de mineral de hierro y carbón para producir este acero en bruto al que aquí llaman tamahagane. De poseer el grado apropiado podría alcanzar un precio de 40.000 euros, 50 veces más elevado que el del acero normal. Ahora el maestro del horno, Akira Kihara, debe determinar qué pedazos poseen la calidad necesaria para destinarse a la fabricación de espadas. Todo depende del contenido en carbono del acero. Poco carbono y una vez terminada la espada podría resultar muy blanda. Un contenido demasiado elevado la haría quebradiza. Las zonas laterales del bloque donde se ha producido una oxidación suficiente ofrecen las mejores perspectivas. En la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, se encuentra el Dr. Stephen Turnbull, especialista en la historia de los samuráis. Un dato curioso relativo a la espada samurái es que ninguno de los maestros que las fabricaba hubiera podido detallarnos la composición del acero que utilizaba, pese a lo cual siempre lograban un resultado óptimo. Y eso, sumado al uso que se hacía de la espada, estableció una pauta de perfección que se prolongaría durante siglos. Es como cuando nace un hijo. La espera ha merecido la pena. Estoy muy contento. Gracias. Las piezas de tamahagane seleccionadas se someten a examen en Sakurai, una pequeña localidad del centro del país, situada a 50 kilómetros de Kioto. Sakurai es el hogar de uno de los fabricantes de espadas más célebres de todo Japón, Gasan Sadatoshi, cuya familia se dedica a este oficio desde hace 800 años. Para ellos es más que una profesión, una forma de vida espiritual. Le deben su nombre a una montaña sagrada a la que ascendían para rezar a Buda antes de forjar una nueva espada. También aplicaban esa espiritualidad a la forja, como explica el conservador del Museo Royal Armouries de Gran Bretaña, Ian Bottomley. La forja en la que trabaja se considera un enclave sagrado. De hecho, en la mayoría de ellas encontramos en algún lugar un santuario shinto al que el herrero eleva una oración todas las mañanas antes de iniciar su trabajo. Los pedazos de acero en bruto llegan a la fundición, que se halla a 300 kilómetros de allí. Junto a su hijo y su ayudante, Gasan examina minuciosamente el tamahagane para ver si está a la altura de su próxima espada. Busca piezas pesadas de una tonalidad plateada brillante y descartará los fragmentos más vastos y aquellos de color negro grisáceo. Los grandes fabricantes de espadas de Japón eran mucho más que simples herreros. No se limitaban a golpear el metal hasta darle forma de espada. Eran más parecidos a alquimistas. Conocían a la perfección las misteriosas tradiciones del metal, la forma de fundirlo, de moldearlo, de batirlo. Quizá no entendieran su composición química, pero tras años de práctica, de aprendizaje y de tradición, transmitida de maestro a alumno, eran capaces de transformar este misterio en algo totalmente real, la espada samurái. Y lo cierto es que solo existe una forma de aprender el arte de la fabricación de espadas, comenzando como aprendiz. Pero la decisión de seguir este camino es algo que no debe tomarse a la ligera. Los aprendices de Gasan tardan varios años en interiorizar las nociones básicas de la fabricación de espadas. Viven en el taller, colaboran en las tareas domésticas y trabajan con su maestro 6 días a la semana. Para empezar se centran en el carbón y el horno. Luego dan el salto a las técnicas de forja. Tras un par de años, pueden comenzar a trabajar en sus propias espadas. Pero todavía pasará al menos otro lustro antes de que los pocos afortunados que consigan llegar hasta aquí puedan considerarse expertos en la fabricación de espadas.
La forja de esta nueva katana requerirá los esfuerzos de 3 hombres durante más de 3 meses. Bajo la atenta y experta mirada de Ghassan, el calor de la fragua y el constante martilleo aplastan los fragmentos hasta convertirlos en las piezas que integrarán la nueva espada. Veo el grado de carbonización en los bordes de estos pequeños fragmentos. Es muy importante a la hora de escoger las piezas adecuadas para conseguir un buen acero. A continuación, las piezas seleccionadas se envuelven en papel y se les aplica un ligero revestimiento de arcilla y cenizas para evitar la oxidación. El acero se calienta de nuevo a 1300 grados centígrados. Así se prepara para la fase que consiste en golpearlo con los martillos y durante la que se sueldan todas las piezas en una sola. Han de trabajar rápido, antes de que la temperatura baje y sea imposible moldear el acero. En esta etapa se eliminan también las impurezas restantes. Una vez finalizado el proceso, el producto pesará casi la mitad que el material en bruto. De ese modo, el embrión de la katana se convierte en un solo bloque soldado. Sin embargo, habrá que golpearlo y plegarlo repetidamente, con el fin de distribuir de manera más uniforme el contenido en carbón, para que el metal con el que se fabricará la espada realmente empiece a ser lo que es. Lo que se pretende con el proceso de plegado es mezclar el hierro y el acero, para que el bloque sea uniforme más o menos en toda su estructura. El proceso realizado enteramente a mano exige una precisión impresionante. El contenido en carbono termina siendo de un 0,7% más o menos uniforme en todo el bloque. Ghassan calcula la concentración de carbono observando el color del acero. Una docena de pliegues o un número superior generan más de 5000 capas individuales por cada centímetro de acero. Y son esas capas las que producen un patrón llamado yihada, la piel del metal. Lentamente el bloque va adquiriendo la forma de un arma creada para un guerrero samurái. En las manos adecuadas, la genial creación del fabricante resulta letal. Una espada forjada con no uno, sino 2 tipos de acero. Duro y extremadamente afilado en la hoja y más blando y flexible en el núcleo. El profesor Inoue, de la Universidad Fukuyama, explica esta lógica. Si forjamos una espada a partir de un acero de gran dureza, conseguiremos un arma afilada que, sin embargo, se desportillará fácilmente e incluso podría romperse. Si utilizamos acero blando, probablemente la espada no se rompa, pero tampoco podrá afilarse mucho. Los fabricantes de espadas nipones comprendieron esta contradicción. El triunfo de los fabricantes de espadas japoneses fue combinar hierro y acero. Un material duro en el filo y otro más dúctil en el interior de la hoja. Resistencia y dureza. 2 cualidades bien diferenciadas que convierten a la katana en una de las espadas más afiladas y resistentes que se han creado jamás. La combinación de ambos metales es la siguiente fase del proceso. El duro filo, con un alto contenido en carbono, está hecho de acero dispuesto en torno al hierro, más dúctil y con menor contenido en carbono, que constituye el corazón de la hoja. La estructura del acero externo, formada por 2 sustancias llamadas perlita y ferrita, es muy dura. Pero los fabricantes de espadas nipones llevaron sus creaciones un paso más allá. El secreto de su habilidad reside en la microestructura del metal. A través del microscopio se observa una mezcla de los distintos compuestos. En el interior o en la parte central de la hoja podemos encontrar hierro puro, como esta muestra de aquí, y partículas blancas de lo que llamamos ferrita. Sin embargo, para el filo de la hoja, necesitamos algo más resistente que el acero normal. Esta estructura recibe el nombre de martensita y su aspecto se ha comparado al de la paja sobre la nieve. Es un material muy duro, ideal para crear el filo de un objeto. El filo de la katana, que nunca se pensó como un arma punzante, era primordial, lo que dio lugar a la aparición de ciertos métodos, cuando menos únicos, para probar lo afilada que estaba la hoja. Era habitual, sobre todo en tiempos de paz, que los criminales terminaran convirtiéndose en cobayas humanas.
Dependiendo de la gravedad del delito cometido, el infractor podía perder un brazo, una pierna o incluso algo peor. Inscritos minuciosamente en algunas espadas aún pueden verse datos como el nombre del probador, la fecha o el número de cadáveres que cortó de un solo mandoble. En el taller de Ghassan se está realizando una delicada labor de distinta índole. Una mezcla secreta de arcilla y polvo de carbón aplicada sobre la superficie aislará y protegerá determinadas partes de la hoja durante el proceso de endurecimiento. La línea de templado, una forma de arte en sí misma, recibe el nombre de jamón. La arcilla se mezcla con carbón. Yo la uso para trazar la línea que nosotros conocemos como jamón. La ejecución de esa franja no solo demuestra la habilidad del fabricante, es también una expresión de su creatividad y le confiere a cada espada un carácter único. En el punto donde el núcleo de acero más blando confluye con el sólido filo de la hoja se aprecia claramente una línea. Desde el punto de vista metalúrgico, se trata de una fase microestructural entre la martensita y la perlita que contiene elementos de ambas sustancias y que una vez pulida la hoja de la espada, se aprecia como una zona de acabado más mate que el resto del arma. Ghassan oscurece la forja para saber por el color del metal en qué momento alcanza el filo de la espada los 800 grados centígrados. Si se viera sometido a un calor excesivo, el acero podría agrietarse, y si no alcanzara la temperatura suficiente, el proceso de endurecimiento fracasaría. Ghassan está preparado para tirar de la espada en el momento oportuno. Solo cuando la hoja adquiera el color rojo del sol naciente, la katana estará lista para recibir un alma. Tras calentar la hoja al rojo vivo, se introduce en agua, y las partes que solo están cubiertas por una fina capa de arcilla se enfrían al instante y se endurecen de forma notable. Durante el proceso de endurecimiento, la katana va cobrando vida lentamente. Al enfriarse tan rápido el borde cubierto por una fina película de arcilla, el carbono queda atrapado en el interior del acero y sometido a una gran presión. Así se forma el filo de la espada. El cuerpo del arma, cubierto por una capa de arcilla más gruesa, se enfría más despacio y conserva una mayor ductilidad. Los cambios estructurales que tienen lugar durante el proceso de enfriamiento curvan la katana hasta darle su característica forma. Es entonces cuando Ghassan inicia una de las últimas fases de la creación de su espada, la de pulir el material. Ya determinó el tamaño y el perfil de la hoja cuando diseñó la katana. Ahora emprende la tarea de bruñir los contornos y de afilar la hoja. Posteriormente, un maestro pulidor ultimará el bruñido de la espada. Pero en esta fase, Ghassan puede estudiarla para ver si tiene algún defecto, pues tan solo entregará a su compañero artesano una hoja perfecta. En la actualidad, Tokio es la metrópolis más grande del mundo. Es asimismo una de las urbes más vanguardistas del planeta en materia tecnológica. Y el lugar donde se desarrolla la fase final del arte milenario de la fabricación de espadas. El maestro Honami es uno de los pulidores de espadas más reverenciados y respetados del mundo. Hace 14 generaciones que su familia se dedica a esto. Él ejecutará la tercera y última fase del proceso de fabricación del arma. Tradicionalmente, del pulido se encargaba un especialista, sobre todo en siglos pasados. Su cometido era afilar la espada para darle su forma definitiva y también revelar todas las estructuras que se habían creado en el arma durante la forja y el proceso de endurecimiento. Cada katana requiere un tipo determinado de piedra de pulir. Para seleccionar el más apropiado, el maestro Honami recurre a su conocimiento enciclopédico de todas las escuelas de fabricación de espadas de Japón.
En el siglo XIV existían 5 de esos talleres. Y por increíble que parezca, hoy en día los 5 siguen en pie. Las piedras de buena calidad escasean y pueden costar miles de euros. El maestro busca con sumo cuidado la belleza oculta en cada espada. Y después de 10 días puliéndola, utiliza con ella una de las piedras de mejor calidad que existen. La piedra Hizuya es muy pequeña. A veces su tamaño no supera el de un grano de arroz. Aunque Honami mantiene el filo de la hoja lejos de su cuerpo, restregar esos minúsculos granos contra uno de los aceros más afilados del mundo requiere una concentración extrema. Las katanas son muy afiladas. Cuando era joven, solía cortarme a menudo. E incluso ahora es algo que me pone muy nervioso. A continuación, el maestro Honami inicia un proceso que consiste en aclarar la hoja. Así quedará visible la línea en la que confluyen el acero duro y el blando. Tras varias horas de trabajo, el bruñidor desvela la belleza interna del metal. Luego centra su atención en la punta de la espada. Nosotros decimos que trabajar la punta de la katana es como aplicarse maquillaje en el rostro, porque esa parte de la espada es la que uno muestra al mundo. La katana de los samuráis no era solo un arma de gran belleza. Se trataba, además, de un símbolo de poder y posición en el complejo entramado social nipón. En realidad, los samuráis llevaban siempre 2 espadas como símbolo visible de su indiscutible autoridad: la katana y la wakizashi. Exigían respeto porque eran los aristócratas, quienes ejercían el mando, aquellos para quienes los agricultores cultivaban arroz, a quienes los comerciantes conseguían determinados artículos, a quienes los actores entretenían y por quienes los sacerdotes rezaban. Pero la gente también les temía, pues, al menos en teoría, eran los únicos integrantes de la población japonesa a quienes se permitía llevar armas. El samurái y su katana eran inseparables. Solo la muerte podría alejarle de ella, de su alma. En el siglo XVII se publicó un libro titulado Hagakure, en texto clásico, sobre lo que significaba ser un samurái y el comportamiento que se esperaba de aquellos guerreros. A ese relato pertenece la estremecedora frase: "El camino del samurái se encuentra en la muerte", que en cierto sentido resume todo el espíritu del samurái. No en vano, su vida era una preparación a la muerte. Los guerreros samuráis se tomaban muy en serio este código de conducta. Evitaban ante todo el fracaso, la rendición y el deshonor. Era preferible morir. El suicidio samurái o seppuku, más conocido como harakiri, es absolutamente fundamental para comprender el espíritu de estos guerreros. El mayor delito que un samurái podía cometer era la desobediencia. Y él mismo se infligía el castigo correspondiente. El código que le daba sentido a su vida le exigía que se la quitara. Si el samurái había servido bien a su señor, podía pedirle a un compañero leal que le ayudara en su muerte cortándole la cabeza cuando el sufrimiento alcanzara un punto extremo. La colección del Royal Armouries de Leeds, en el Reino Unido, posee ejemplares de casi todas las espadas fabricadas.
Y ahora el museo va a convertirse en el escenario de un experimento que enfrentará a dos espadas absolutamente icónicas. La curvada katana samurái japonesa se medirá con el sable europeo. El sable era un arma perfecta para cortar, la katana ideal para asestar cuchilladas. ¿Cuál de las dos es, pues, mejor? Como es lógico, una vez abandonado el sistema feudal, era impensable probar las espadas en cadáveres. Así que se buscaron sustitutos para los cuerpos. Hoy realizaremos nuestro experimento con haces de paja. La paja reproduce de forma muy aproximada la densidad de los huesos humanos. Nuestro contendiente samurái es el primero en probar suerte y corta su objetivo sin problemas. Curiosamente, el sable europeo, pese a su hoja menos afilada, consigue también un resultado excelente. Sin embargo, las espadas de estilo europeo nunca tuvieron una gran acogida en Japón. Las espadas europeas que aparecieron en Japón no triunfaron, pues los japoneses sabían que no estaban forjadas igual que las hojas niponas, y para ser sinceros, las consideraban inferiores. Una capacidad de corte similar, pero dos técnicas de combate muy distintas. El uso del sable se basa en la fuerza bruta. Los samuráis, en cambio, preferían recurrir a la velocidad y la precisión en sus enfrentamientos. Sin embargo, en el siglo XVI apareció una nueva arma que puso a prueba tanto a la espada como al guerrero y que cambiaría para siempre la forma de combatir. En Japón, los fusiles disparados por soldados normales y corrientes expulsaron a los samuráis del campo de batalla. Pero ese no sería el fin del espíritu del guerrero. Mucho después de la desaparición de la clase samurái, el espíritu del Bushido, el camino del guerrero, sobrevive en el Japón moderno. Florecen las escuelas donde se enseña el manejo de la espada, y los secretos de la katana siguen siendo tan fascinantes como siempre. Otake Sensei, de 80 años, es uno de los mayores expertos del mundo en artes marciales y ha alcanzado el grado más elevado en la disciplina de la lucha samurái. Pero antes de que transmita a sus pupilos sus 30 años de conocimientos, estos han de hacer un juramento de sangre, el de no revelar jamás ninguno de los secretos de las artes marciales. Y lo que es aún más importante, el de conducirse en todo momento de acuerdo con el verdadero espíritu del código samurái. Otake Sensei da clase en la Katori Shinto Ryu, escuela fundada hace más de 600 años. Sin embargo, antes de probar la ciencia de la katana, sus alumnos han de dominar las nociones básicas del combate cuerpo a cuerpo. Cuando se combate, jamás hay que tener el sol de cara. El sol o la luna deben quedar siempre a la espalda. Podemos usarlos para cegar al enemigo. El mejor guerrero es aquel capaz de volver las circunstancias en su provecho durante un enfrentamiento. En esta zona, la coraza es más frágil, por lo que es un buen punto de ataque. Adelante, colócate. Debemos dirigir nuestro ataque aquí y aquí, a las arterias y al corazón. Si cortamos por el otro lado, no las alcanzaremos, por lo que es mejor atacar aquí, en el cuello. Claro que también podemos apartarnos. No obstante, para bloquear a un oponente siempre hay que utilizar la parte posterior de la espada, pues es la más dura.
En la parte de la espada que carece de filo hay muchas marcas fruto de su uso constante para detener los golpes del oponente. Hay que utilizar la parte posterior de la espada para atacar, así. Solo practicando una y otra vez, nuestro cuerpo recordará lo que le enseñamos. Hemos de llegar a ser tan buenos que podamos luchar aunque estemos pensando en ir a trabajar al día siguiente, pero eso requiere varios años. Midori Tanaka es recepcionista en una empresa de electrónica. Sus antepasados eran samuráis. Por las noches, después de trabajar, se sube a un tren con su espada. El padre de Midori, Fumon Tanaka, es un gran maestro en el manejo de la espada de Osaka y ha dedicado toda su vida al estudio y la práctica de las artes de lucha de los samuráis. Creo que muchos japoneses todavía pueden encontrar el espíritu de los samuráis en su corazón. En la actualidad el dinero se ha convertido en la medida de todo. Parece que ahora lo importante es tener una gran casa o conducir un buen coche. El espíritu del guerrero era diferente. El honor tenía mayor importancia. Era esencial dar lo mejor en todo momento. Ese es el espíritu del Bushido que no deberíamos olvidar. Hoy su casa es un refugio para quienes están dispuestos a seguir este código. Midori le visita allí 3 veces por semana para entrenar. En el último milenio, lo habitual era que solo los hombres fueran entrenados en estas artes marciales. Midori comenzó su formación siendo muy pequeña y espera poder sustituir a su padre en el puesto de gran maestro. Creo que en la actualidad vivimos en una sociedad en la que las mujeres ya no tienen que ocultarse, pero no creo que mi papel en esta escuela de lucha sea especial por el mero hecho de ser mujer. Quiero transmitir los conocimientos que recibí de mis maestros y Midori es mi única hija. Para mí fue una gran alegría que decidiera aprender las artes marciales tradicionales. Si no hubiera tomado este camino, habría tenido que elegir a otra persona para entregarle mis conocimientos. Midori ha avanzado hasta tal punto que ya practica con una espada real y no con una de madera, lo que no deja margen de error alguno. Mediante las artes marciales, una persona puede aprender a superar sus miedos. Si alcanzas el estado de Mushin y consigues dejar la mente totalmente en blanco, puedes estar preparado para luchar en cualquier momento sin siquiera temer la posibilidad de morir. Y nadie mejor que el propio maestro para desplegar ese estado mental tan difícil de alcanzar. Tanaka se prepara para demostrar a qué se referían los samuráis con ser uno solo con la espada y no mostrar miedo alguno. Y por qué sus vidas dependían de la calidad de la hoja. Se enfrenta a un terrible desafío. Su hija le apunta con una flecha al corazón. ¿Le protegerán todos sus años de dedicación y entrenamiento? ¿Podrá su espada salvarle de una flecha que se acerca a toda velocidad? En manos de un experimentado samurái, la katana, ligera, dotada de un perfecto equilibrio y lo suficientemente dura como para cortar una coraza, es el arma perfecta para los combates cuerpo a cuerpo. Pero lo que hacía del samurái y su espada una formidable unidad de combate era su nulo temor a la muerte. Los samuráis se entrenaban en el arte de la meditación para alcanzar un estado mental conocido como Mushin. Fumon Tanaka se enfrenta a la flecha de su hija. En una contienda entre el arco y la espada, estas letales flechas son capaces de atravesar un tablón de 1 centímetro de grosor, más que suficiente para matar a un hombre.
Ahora la vida del maestro Tanaka no solo depende de su capacidad para reaccionar frente a una flecha disparada contra su corazón, sino también de lo afilado de la hoja de su espada, que le brindará la oportunidad de seccionar la saeta en pleno vuelo. La katana de samurái es la prueba palpable de la capacidad del hombre de luchar para alcanzar la perfección. Es la culminación del trabajo durante siglos de generaciones y generaciones de fabricantes de espadas, cuyo objetivo era crear la mejor hoja del mundo. Estas espadas no pasaron desapercibidas cuando las tropas estadounidenses ocuparon Japón en la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, miles de oficiales japoneses llevaban una espada. Incluso los pilotos kamikaze morían con ellas al lado. Tan codiciadas eran las armas de aquellos guerreros que la espada se convirtió en un objeto de producción masiva. Por lo general, eran imitaciones de mala calidad forjadas precariamente en acero barato y no armas fabricadas con los métodos tradicionales. No obstante, es posible que algunas katanas auténticas lograran atravesar las líneas enemigas. Cuando terminó la guerra, muchas espadas fueron entregadas o confiscadas a los prisioneros nipones o a los muertos en el campo de batalla. Los soldados estadounidenses se mostraban tan deseosos de adquirirlas como los japoneses reacios a desprenderse de ellas. Pero entre los cientos de espadas normales que se llevaron a su país, como recuerdo, había varios tesoros nacionales de calidad imperial, por así decirlo. Y quién sabe cuántas de esas joyas, cuyo valor real desconocían quienes las estaban adquiriendo, descansan ahora en hogares estadounidenses. Más de medio siglo después, la katana sigue siendo la mejor espada jamás fabricada. Es un objeto de gran belleza, un símbolo de honor. Aunque estos antiguos valores tienen un precio moderno. La Galería Touken Shibata de Tokio exhibe con orgullo sus espadas samurái. Pero la perfección tiene un precio. Entre 4.000 y 20.000 euros por un buen ejemplar, hasta más de 40.000 euros por una espada famosa. Sin embargo, el señor Shibata, propietario de la galería, no se las vende a cualquiera que pueda pagarlas. Puede que esté algo anticuado, pero la espada sigue siendo el alma del samurái. Por eso no se las vendo a cualquiera. Para mí es importante comprender al cliente y sentir que puedo confiar en él. Han pasado ya 3 meses desde que Gasan Sadatoshi terminara de forjar su espada. El maestro Honami, el pulidor, también ha completado su tarea. Es la hora de la verdad. El momento de examinar los resultados de medio año de trabajo, en el que han participado 15 hombres. Ver terminado una espada a la que he dedicado tanto tiempo, con todas sus características al descubierto, me deja sin palabras. Esta katana, fabricada en el siglo XXI con métodos estrictamente tradicionales, es la representación de siglos de conocimientos. Se trata de una hoja perfecta, que combina las cualidades de resistencia y flexibilidad del hierro con un acabado de acero sólido y afilado como una cuchilla. El bruñido, exquisito y letal, la convierte para muchos en la mejor arma de mano que existe. Para mí, la espada japonesa es la más efectiva del mundo. En mi opinión, la espada samurái japonesa es la más extraordinaria que se ha fabricado jamás. Los samuráis y su estilo de vida siguen inspirando a las nuevas generaciones incluso hoy en día. 1000 años de disciplina, devoción inquebrantable y destreza incomparable
Son valores que Japón continúa enarbolando con orgullo. Y la leyenda de la katana sigue viva.